Gracias por formar parte de Tu Médico en Casa, espacio transmitido a través de la señal de TNO Radio dedicado a la salud, con entrevistas, noticias y consejos que serán de mucha utilidad para ti. Acompáñanos para que aclares todas tus dudas todos los martes a partir de las 10 de la mañana y ten de cerca a Tu Médico en Casa, porque tu salud es nuestra prioridad. Hola, hola, buenos días. Hoy 3 de febrero les damos la bienvenida a otro programa de Tu Médico en Casa, este espacio dedicado a la salud que llega a ustedes todos los miércoles a las 12 de mediodía a través de la plataforma de TNO Radio, la primera radio online de Venezuela, y gracias a la dirección general del señor Rafael Casella, Ingeniería y Sistemas Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas Carolyn Méndez, en los controles técnicos Leonardo Uzcategui, en la producción Bárbara Caguán y quien les habla, María Patricia Herrera, médico internista. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Estamos acompañados por una doctora. Ella es la doctora Aura Maldonado. Ella es neumonólogo y vamos a estar conversando sobre un tema muy importante, y es el de la presencia de la COVID-19 en pacientes que sufren asma bronquial. Todos sabemos que los bronquios y en general el sistema respiratorio de los pacientes asmáticos o de las personas que tienen alguna condición previa, alguna patología o alguna enfermedad del sistema respiratorio, tienen una hiperreactividad, es decir, es un sistema, los bronquios de estas personas generalmente reaccionan muy rápido a agentes externos, bien sea alergenos o bien sea infecciosos, y muchas veces se pueden complicar en presencia de otros episodios infecciosos. Por esto, bueno, decidimos hacer este programa para aclarar muchas dudas en vista de que ya las personas con asma bronquial normalmente cuando presentan sus crisis pues tienen o reciben tratamiento de rescate con medicamentos como por ejemplo los esteroides, y dentro del tratamiento, por ejemplo en los casos de COVID moderado o severo, el tratamiento con esteroides a veces, y en todos los casos, por ejemplo de COVID severo, ha resultado beneficioso. Entonces es importante determinar por cuánto tiempo estas personas deben prolongar este tratamiento, y en general si se utiliza la misma terapéutica utilizada en pacientes sin asma que en pacientes con patologías previas del sistema respiratorio. Ya tenemos a la doctora. Hola, buenos días, bienvenida. ¿Cómo está, doctora Aura? Buenos días, ¿cómo está? Muy agradecida con ustedes por la invitación. Mucho gusto, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Siempre es un placer pues tener personas de esta calidad para nuestros programas, ofreciendo pues siempre información a toda nuestra audiencia. Preséntese, doctora Aura, ¿cuáles son sus redes? ¿Dónde está actualmente trabajando? Bueno, yo soy Aura Maldonado, soy neumonólogo intensivista. Mis redes son @respirandobien en Instagram y Twitter, y bueno, ahorita estoy en España haciendo un doctorado en medicina justamente. Ok, perfecto. Doctora, de acuerdo a su experiencia en todo el periodo que va de pandemia, en todo el periodo que va ya pues de esta enfermedad de la COVID-19, ¿cuál ha sido pues su experiencia con respecto a los pacientes asmáticos? ¿Existen más complicación de estos pacientes? ¿Se sigue pues el mismo protocolo, o realmente si hay algún tipo de diferencia con respecto a la evolución de estos pacientes? Bueno, realmente al principio de la pandemia, estamos hablando hace un año más o menos para esta fecha, sí, no se sabía muy bien cómo iban a responder los pacientes respiratorios, porque evidentemente los síntomas son más que todos a nivel pulmonar. Entonces, ¿cómo iban a responder los pacientes que ya tenían una patología previa? En el transcurso de los meses se vio la evolución y se realizaron diversos estudios unidos a la práctica clínica habitual que nosotros realizamos, pues pudimos recabar muchos datos, y nos dimos cuenta que realmente no hay una predisposición. No tienen más riesgo los pacientes asmáticos, por ejemplo, en este caso de lo que estamos hablando, con respecto a padecer de COVID. Después, al pasar de los meses, en octubre del 2020, se hizo un estudio por los anales de la Sociedad Americana de Torácica, y se vio que los pacientes asmáticos no tienen más riesgo, de presentar COVID, ni tienen más riesgo de presentar, si tienen la COVID, eventos graves, o sea, eventos que los lleven a terapia intensiva. Esto cambia mucho para los pacientes fumadores. Si eres asmático, eres fumador, probablemente puede ser que no solamente se asocie a asma, sino que ya tengas un EPOC o una enfermedad
de sobreposición de ambas enfermedades, ya ahí cambia, porque los pacientes con EPOC sí tienen aumento del riesgo de padecer eventos graves si tienen COVID-19. Claro, porque bueno, se exponen a diario, de acuerdo al hábito tabáquico que tengan, con la toxina del cigarrillo, ¿no? Que es diferente, sí, pues el paciente que ya tiene una enfermedad como el asma bronquial. Ahora, ¿ha habido alguna exacerbación con respecto a los pacientes con asma bronquial que pueda perdurar en el tiempo las crisis que presenten, las crisis asmáticas? No, aquí de verdad es muy importante, primero, que los pacientes, se hace la recomendación de que los pacientes asmáticos se cuiden. Ellos tienen que cuidarse aún más. De por sí ya tenemos que cuidarnos todos, pero ellos tienen que cuidarse más con sus mascarillas y su protección. Otra cosa, si el asmático está controlado, es decir, usa su tratamiento de rutina, el habitual, el indicado justo para su necesidad, porque recuerden que los tratamientos asmáticos para los asmáticos son individualizados. Claro. Cada quien usa dependiendo de la gravedad o de la obstrucción que tenga. Entonces, si él mantiene su tratamiento de rutina, no debe haber más riesgo de que presente la COVID. Ahora, si bien es cierto, supongamos que un paciente en el medio de esta pandemia que no tenga COVID presenta una crisis asmática, es importante que use su medicación de rescate y que use el tratamiento habitual o consulte al médico en caso de que esto permanezca en el tiempo. Claro, ¿y cuáles son? Ya, por ejemplo, nosotros conocemos los criterios de hospitalización de los pacientes con COVID. Ya sabemos que no todos los pacientes que presentan síntomas ameritan una hospitalización, que hay pacientes que se pueden atender pues fácilmente y salen bien siendo atendidos desde casa. Ahora, ¿existe algún criterio para decidir si un paciente asmático con COVID-19 tiene que ser hospitalizado, o realmente pues todo depende de la evaluación y del criterio que tengan ustedes como neumonólogos? Bueno, todo depende de la evolución del paciente y del criterio médico, ahí prevalece. Es importante que sepan que, por ejemplo, los pacientes que tienen COVID, la COVID puede ser que exacerbe síntomas también de asma. Entonces aquí es importante rescatar que aunque los esteroides están indicados en moderados y severos, muy probablemente el médico decidirá Correcto. si debe usar esteroides vía oral en casa por un corto tiempo. Pero esto no por presentar COVID, sino para evitar o para disminuir los síntomas y ayudar a broncodilatar en el caso de los pacientes con asma. ¿Ok? Sí. Y ya después hay que estudiar la saturación del paciente, lo cual es muy importante. Ya hay una cultura de que usamos el oxímetro para ver cuánto tenemos de saturación. Es importante, yo creo que la cifra más importante es el 92%. Si vemos que tenemos 92% de oxígeno, si vemos que estamos respirando con dificultad, si vemos que de repente nos cansamos más que lo que siempre nos cansamos, que de repente los familiares ven que estamos confundidos, que no tan cansados, es importante llamar al médico. Es importante llamar al médico. Sí, porque no esperar en casa. Exacto, porque muchas veces el paciente no tiene un oxímetro en casa, un saturómetro en casa, y es indispensable pues que conozca cuáles pudieran ser los síntomas de una desaturación, no solamente pues a nivel respiratorio, que ya conocemos lo que es la hipoxia feliz, lo hemos estado pues a veces, lo hemos estado comentando en varios programas, sino también la hipoxia a nivel cerebral, que pueden presentarse sobre todo en los adultos mayores. Nosotros con los pacientes asmáticos tenemos un problema, y es que los pacientes asmáticos se hacen tolerantes a respirar mal. Como siempre respiran mal, hay gente que a pesar de sus tratamientos o que no cumple realmente la medicación y empieza a respirar mal, ellos se hacen tolerantes a los síntomas. O sea, puedo aguantar, es normal que yo respire mal. Entonces, el problema es que también los familiares, la gente que lo rodea, se acostumbra a que el paciente respire mal. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Nosotros tenemos que entrenar a los pacientes que respirar con mucha frecuencia no es normal, que sentirse cansado a realizar algunas actividades no es normal, por ejemplo, al comer o, por ejemplo, al hablar, no es normal. Entonces, hay que tener cultura de eso. La otra cosa es que si no tenemos saturómetro, si vemos que las costillas se marcan mucho al respirar, si vemos que la nariz se mueve al respirar, que respiramos con dificultad, si notamos un color azulado en los labios,
si escuchamos un pitico cuando respiramos, es importante ir al médico, así no tengamos saturómetro, así no sepamos muy bien qué está pasando. Es importante ir al médico porque estos son criterios de insuficiencia respiratoria y de que las cosas pueden empeorar. Entonces ese es el momento. Correcto, y siempre pues hacemos la aclaratoria o el refuerzo en que una persona que tiene una enfermedad previa tiene que conocer su enfermedad y sobre todo tiene que conocer cuál es su estado de normalidad, porque en el momento en el que comience a presentar algún síntoma que ya no forma parte de esa normalidad, entonces ya es el momento de acudir con el especialista para evaluar si hay algún parámetro alterado o si es momento entonces de tomar otra decisión con respecto al tratamiento. Doctora, habló un poquito sobre el esteroide. ¿Hay algún otro tratamiento adicional o se utiliza el tratamiento de base con la persona que es asmática cuando está atravesando por la COVID-19? El tratamiento habitual del asma depende, como ya le dije, de cada paciente. Usamos inhaladores. Muchas veces usamos inhaladores que son en caso de crisis, otros inhaladores diarios que solamente se usan 1 o 2 veces al día de mantenimiento habitualmente. Entonces es importante que eso se mantenga. Si nosotros nos sentimos mal, tenemos dificultad para respirar, es importante que usemos el inhalador de rescate tipo salbutamol o ipatropio. Entonces, esto nos van a ayudar a broncodilatar. Cuando las cosas se ponen un poco más complicadas, la decisión médica muchas veces es indicar esteroides. Si nosotros sabemos que de repente esto está asociado, eso es un porcentaje de casos pequeños que puede estar asociado a una infección respiratoria no COVID, ¿ok? Sí. Uno indica antibióticos, pero si estamos sospechando que el paciente tiene COVID, es importante hacer las pruebas y que sea evaluado en el caso de tener gravedad. Sí, bueno, y sobre todo también ahorita con el cambio climático que ha bajado un poco la temperatura, estos pacientes se hacen como un poco más reactivos y lo importantísimo que está diciendo la doctora Aura es que todo el tratamiento, y es lo que nosotros siempre estamos reforzando en cada uno de los programas, aunque nosotros demos o mencionemos algún tipo de tratamiento, es necesario que la persona no se automedique porque, por ejemplo, el uso de los esteroides o el uso de broncodilatadores en los pacientes asmáticos tienen siempre, como cualquier otro tratamiento, efectos secundarios y sobre todo el esteroide, sobre todo los broncodilatadores, y más bien podemos entonces comprometer la inmunidad o comprometer aún más el sistema respiratorio y bueno, una enfermedad o una infección que quizás tenía un curso leve, nosotros entonces podemos empeorarlo y podemos hacer que este curso ya sea pues más severo. Doctora, ¿cuáles son los criterios una vez que la persona ha estado hospitalizada o ha tenido un periodo, por ejemplo, de tratamiento bajo supervisión, de decirle, bueno, ya estás pues sano, vuelve a tu tratamiento de la normalidad o tu tratamiento basal? Bueno, normalmente eso depende si el COVID es leve, si el COVID que se sucedió en el paciente es leve, pues bueno, ya se sabe que hay que mantener el tratamiento, mantener las dosis habituales de todos los inhaladores y se usa antileucotrienos también, sus tabletas normales, y a los 14 días pues se consideraría, si es un COVID leve, que ya pasó la sintomatología y se puede reincorporar. Si es un COVID severo, entonces ya la cosa es distinta, va a depender de cada caso. Recordemos que no todos los pacientes presentan las mismas secuelas pulmonares, que apenas estamos estudiando, tenemos 1 año, muchos pacientes hacen fibrosis pulmonar, pacientes quedan con dificultad para respirar posterior al COVID y muchos presentan secuelas de COVID postcrónico, que incluye hasta la fatiga muscular. Hay que recordar que los músculos respiratorios son muy importantes, entonces todo esto puede afectar la calidad del ejercicio, la calidad de vida o la actividad física posterior al paciente. Entonces, lo más importante y lo más rescatable aquí es que, 1, usar la medicación habitual siempre. O sea, yo sé que a veces es difícil conseguir los medicamentos, pero hay que tratar de conseguirlos porque son súper indispensables. 2, si me siento mal, usar la medicina de rescate. Si esta medicina de rescate yo veo que ya no le está haciendo efecto, hay que consultar al médico. Eso es súper importante. Entonces, ¿cuándo comenzamos a hacer ejercicio? Mucha gente es deportista y tiene asma, pero como nosotros indicamos deportes o rehabilitación pulmonar, después de la COVID, ¿cuándo deben comenzar a hacer ejercicio? Entonces, los pacientes deberían comenzar a hacer ejercicios leves, rehabilitaciones pequeñas. Y esto va a depender de, como ya dije, de si el COVID fue leve o el COVID fue severo.
Si el COVID fue leve, el paciente puede comenzar de una vez. Si fue severo, es importante la evaluación cardíaca, porque recordemos que la idea no es forzar al corazón para que trabaje más, porque esto al final no solamente puede afectar a los pulmones, sino afecta a cualquier parte del cuerpo y puede empeorar la sintomatología del paciente. Entonces es muy importante, nosotros les recomendamos a los pacientes hacer ejercicios pequeños. ¿Cuáles son los ejercicios pequeños de rehabilitación? Colocar, esto es post-COVID, colocar un vaso de agua, colocarle un pitillo y hacer lo que no le gustaba a nuestra mamá que hiciéramos cuando pequeño, que son burbujitas. Ajá. Esas burbujitas, al hacerlas, hay que descansar, porque aunque uno no lo crea, ve que es un ejercicio sencillo, porque muchas veces está sentado, el ejercicio cansa. Entonces es importante que lo haga sentadito, calmadamente, con tranquilidad, con periodo de descanso, y esto va a mejorar el diafragma. Eso es muy importante. Y hacer ejercicios como cantar, hacer respiraciones sellando la boca con los labios fruncidos como si fueras a dar un besito y botando el aire lentamente. Eso es muy importante porque estamos entrenando al diafragma. Posteriormente a esto ya podemos decidir caminar por corto tiempo, distancias cortas también, y vamos a ir incrementando los ejercicios. Como les dije, esto es importante, que sea evaluado por un cardiólogo en el caso severo, y independientemente del caso, debe tener un control post-COVID, porque muchas personas, como lo pasan leve o no saben que lo tuvieron, quedan en casa y no vuelven no van al médico. Entonces es importante hacer un control porque debemos saber cómo quedaron esos pulmones, y eso se sabe justamente con una espirometría. Doctora, aquí, bueno, revisando el chat en este momento, tenemos una pregunta de una de las personas que nos está escuchando, a ver si, bueno, podemos ayudarla. La señora no tiene ninguna comorbilidad, es una paciente de 45 años, aparentemente sana, no es hipertensa, no es diabética, según ella no es obesa, ¿ok? Pero ella tuvo COVID y quedó oxígeno dependiente. Ella me dice que estuvo hospitalizada, incluso nunca la pudieron destetar de una máscara con reservorio, y ella me dice que de acuerdo a la tomografía, control incluso que le hicieron en el centro, la paciente tuvo o hizo fibrosis pulmonar. Ella está preguntando por qué, si ella no tiene comorbilidades o factores de riesgo, ella se complicó e hizo una fibrosis pulmonar. Sí, esa es la pregunta ahorita que están destinadas a todos los estudios. Realmente, ¿por qué unos sí, otros no? Sí. Porque hay gente muy mayor, 90 años, y no pasa unos síntomas tan graves, porque hay gente joven y de repente los pasa sin tener ninguna otra comorbilidad. Es difícil diferenciar realmente qué fue lo que pasó en él. ¿Qué es lo importante? Uno, lo importante es que asista al neumonólogo. Hay que hacerle espirometría y pruebas pulmonares de funcionalismo pulmonar para adaptarlas, para saber en qué punto está y si ella va a requerir inhalación, nebulizaciones, tratamiento tomado a futuro por allí. La otra cosa es que el oxígeno es un tratamiento más, que no lo vea como una carga, es un tratamiento más. El tiempo que va a usar el oxígeno va a depender mucho de la evolución clínica. O sea, en este momento uno no puede decirle, mire, son 2 meses, 3 meses, pero lo más importante es que ella debería ir a un plan de rehabilitación pulmonar cuando poco a poco podamos iniciarla en el ejercicio. Como ya les dije, hay ejercicios muy leves que podemos ir comenzando a dar y paulatinamente ir aumentando la intensidad y el impacto de estos ejercicios. Entonces ella puede ir a un plan de rehabilitación pulmonar para entrenar nuevamente a sus pulmones. Es importante que consulte a un neumonólogo especialista, o sea, a un especialista en pulmones, para que haga las pruebas que lo determinen. Porque unos sí y otros no, realmente todo eso está en estudio. Hay muchas cosas genéticas que desconocemos de nosotros mismos, hay cosas factores que hasta se ha estudiado. Sí, la polución, o sea, la contaminación ambiental también influye. Entonces, son factores que no dependen justamente de la persona, pero que están inmersos en todo lo que es el cuadro clínico de ella.
y que definitivamente van a influir. Como digo yo, el COVID es un bebé de un año, apenas tenemos un año de esto y no sabemos cuál va a ser la evolución, no sabemos pues muchas cosas. Yo creo que nada, y siempre lo digo, nada está escrito en piedra. O sea, lo que hoy podamos decir que es verdad, mañana quizás sale un estudio y dice que no, o viceversa. Entonces, bueno, estamos tratando pues de mantenernos actualizados a las personas que, bueno, sí están haciendo su investigación en otras latitudes, pero que definitivamente no podemos tampoco dar una respuesta definitiva, porque todos los artículos, incluso que uno lee, tienen el podría, o se sugiere, o sabe, no hay como una seguridad de que uno pudiera estar dando una respuesta definitiva. Doctora, los controles de estos pacientes que ya salen de la enfermedad, ¿cada cuánto tiempo se recomienda? Bueno, normalmente debería ir 15 días después de salir del hospital, como le digo, dependiendo de la gravedad, después al mes, y luego ya cada 3 meses debería ser evaluado. Las evaluaciones de estos pacientes no es ir a chequearse a que lo oculte el médico, le ponga el aparatico, el oxímetro y digamos, está bien. No, los controles deberían ser con funcionalismo pulmonar, una espirometría, caminatas de 6 minutos, difusión, en algunos casos cuando el paciente pueda tolerar el ejercicio, una prueba de esfuerzo, pero son importantes que se hagan todos estos estudios. Es más, la tomografía control también es trascendental para ver exactamente cómo está anatómicamente ese pulmón, qué quedó de restos de ese pulmón. Es muy importante, insisto. No hay asmáticos que fuman, hay gente que es asmática o que no sabe ni siquiera que es asmática y ha fumado, o simplemente convive con una persona que es un gran fumador. Entonces, claro, estas personas tienen aún más riesgo de padecer de eventos pulmonares a futuro. Así es, doctora, por aquí nos están haciendo otra pregunta y no es una pregunta, nos dicen que si por favor pudiera explicar un poquito qué es la espirometría y por qué usted lo recomienda como algo tan importante después del control. Y la espirometría es el gran olvidado. Resulta que todos nos hemos hecho un electrocardiograma alguna vez en la vida, pero espirometría no. Espirometría es tomar aire y botarlo por la boca, todo por la boca. Tomas aire y lo botas por la boca y él, con el aparato, cuantitativamente me dice unos números y me manifiesta cuánto aire estás tomando y cuánto aire estás botando, y así yo puedo saber en números si hay una obstrucción pulmonar, qué tipo de obstrucción es, si es leve, grave, severa, si existe, y cómo puedo ayudarte. De hecho, la espirometría es tan importante para los pacientes pulmonares, ya ahora tiene que ser un criterio también para los pacientes post-COVID, para administrar el tratamiento. Si dependiendo de la espirometría y los cambios espirométricos, por ejemplo en los pacientes con asma, yo puedo aumentar la cantidad de medicamentos o retirar medicamentos porque el paciente está llegando a controlar el asma, por ejemplo. Entonces la espirometría es nuestro caballito de batalla, es como el electrocardiograma para los cardiólogos, pero para nosotros es la espirometría. Exacto, y también nos puede decir entonces cómo va a quedar la persona con respecto a su sistema y a su capacidad respiratoria una vez que pues pasa la enfermedad. Doctora Aura, excelente entrevista, de verdad otra vez muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, quiero dejarle un espacio para que dé algunas recomendaciones como especialista en neumonología a todas esas personas que bueno pueden estar presentando la enfermedad, sobre todo la enfermedad pulmonar, y bueno, cuáles son sus recomendaciones como especialista. Bueno, lo importante aquí es seguir las recomendaciones que ya sabemos que nos protegen del contagio. Las mascarillas, el lavado de manos o gel y la distancia social. Es importante saber que el asma no es criterio para no usar las mascarillas. Más bien, todos los asmáticos deberían usar la mascarilla. La mascarilla no baja el oxígeno en la sangre. O sea, no, sí de repente te puedes sentir sofocado porque el calor pues puede aumentar un poquito el sofoco, pero no es criterio para no usarla y hay que tener mucho cuidado con esto. Independientemente el grado de asma, la severidad de asma que ustedes padezcan, es importante mantener el tratamiento. Sé que es difícil a veces conseguirlo, pero necesitamos que se mantenga. Tener la medicación de rescate al lado es importante. Es importante, sobre todo, un consejo para los pacientes que tienen nebulizadores. Los pacientes que tienen COVID y asma, que requieran nebulizaciones, es preferible que usen inhaladores,
Porque la nebulización, al hacer la nebulización, si yo tengo COVID, aumento los aerosoles, y ya sabemos que los aerosoles son contagio para las personas que conviven con nosotros. Entonces, la idea de este uso es el inhalador. El inhalador es tan efectivo como la nebulización. Esto es muy importante. Mantener el tratamiento habitual y, por favor, las personas que fuman alrededor del asmático o el asmático que fuma, hay que evitar el contacto con el tabaco. Ya dijimos que el EPOC aumenta el riesgo de que el COVID sea severo, que lleguemos a terapia intensiva. Por favor, no lo usen. Y si los pacientes asmáticos tienen una crisis de asma, pero no tienen COVID y necesitan estar en su casa y necesitan usar esteroides, pueden usarlo siempre bajo la supervisión médica. Todos los tratamientos, por favor, bajo la supervisión médica. Y si hay que ir a un control, o sea, es importante que independientemente asmático, EPOC o simplemente un post-COVID, debe ir a un control neumonológico para saber cómo quedaron sus pulmones. Excelente, doctora Aura, de verdad, otra vez muchísimas gracias. Le mando un abrazo desde Venezuela. Las puertas abiertas en nuestro programa, en nuestra página, por supuesto yo, María Patricia Herrera. Y bueno, nos despedimos de ustedes a otra presentación de nuestro programa Tu Médico en Casa, todos los miércoles a las 12 de mediodía a través de la plataforma de TNO Radio, la primera radio online de Venezuela. Y llegamos a ustedes gracias a la dirección general del señor Rafael Casela, Ingeniería y Sistemas Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas Carolyn Méndez, en los controles técnicos Leonardo Uzcategui, en la producción Bárbara Caguán y quien les habla María Patricia Herrera, médico internista. Chao, chao, hasta el próximo miércoles. Gracias por formar parte de Tu Médico en Casa, espacio transmitido a través de la señal de TNO Radio dedicado a la salud, con entrevistas, noticias y consejos que serán de mucha utilidad para ti. Acompáñanos para que aclares todas tus dudas todos los martes a partir de las 10 de la mañana y ten de cerca a Tu Médico en Casa, porque tu salud es nuestra prioridad.